Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, ese rincón virtual donde desentrañamos las tramas que nos roban el sueño y nos hacen vibrar. Hoy, queridos seguidores, nos sumergimos en las profundidades de un torbellino de emociones que sin duda ha marcado a fuego la historia de Halil Ibrahim y Esla. Prepárense porque el título de hoy no deja lugar a dudas: los celos de Halil Ibrahim y la reacción de Esla. Un duelo de pasiones que te dejará sin aliento. Así es, vamos a diseccionar esos sentimientos que son el alma adictiva de nuestras telenovelas favoritas. Si disfrutas de este tipo de análisis, de desgranar cada detalle, cada suspiro y cada mirada cargada de significado, te invito, con la mayor de las cordialidades, a que pulses ese botón de suscripción ahora mismo. No queremos que te pierdas ni una sola gota de drama. ¿Qué sería de una historia de amor, por muy idílica que parezca, sin sus correspondientes pruebas de fuego? Sin esos malentendidos que nublan la razón, y por supuesto, sin esos celos que ponen a prueba la solidez de los sentimientos. En el universo de Halil Ibrahim y Esla, los celos no han sido un mero espectáculo secundario, sino un motor constante de conflicto, sí, pero también, paradójicamente, un catalizador para un acercamiento más profundo, un aprendizaje mutuo que fortalece su vínculo. Hoy nuestro foco se centra en un momento específico, un punto de inflexión donde estos celos se manifiestan de forma explosiva, y lo que resulta aún más cautivador, como Esla, con su particular carácter, hace frente a esta avalancha emocional. Porque, seamos honestos, la forma en que Esla navega estas tormentas, estas provocaciones, es a menudo tan impactante y cautivadora como la furia desbordada de Halil Ibrahim. Vamos a desgranar los cimientos de esos celos, las situaciones que actúan como chispa desencadenante y, sobre todo, la respuesta de Esla, que, tal como promete nuestro título, está destinada a dejarnos boquiabiertos. La pregunta que nos acecha es doble: ¿consideramos a Halil Ibrahim un hombre posesivo? Y lo más intrigante, ¿cómo reacciona Esla ante esta posesividad que puede llegar a ahogar? Permanezcan atentos porque vamos a desentrañar cada matiz. Para empezar a comprender la magnitud de este enfrentamiento emocional, es crucial evocar el contexto que define a nuestros protagonistas. Halil Ibrahim, un hombre forjado en las cicatrices de un pasado doloroso, marcado por la necesidad visceral de proteger a los suyos, percibe en Esla no solo a la mujer que ama, sino a un tesoro invaluable, una posesión que debe salvaguardar a toda costa. Esta protectora a veces cruza la delgada línea que separa la protección de la posesividad. Y es precisamente ahí, en ese delicado umbral, donde los celos hacen su aparición estelar, desplegando su dramática influencia. ¿Qué enciende esta llama celosa en Halil Ibrahim? Generalmente se trata de la presencia de otros hombres en el horizonte de Esla, de interacciones que él interpreta como amenazantes, o de situaciones en las que ella exhibe su independencia, su autonomía o un punto de vista divergente que él, desde su propia inseguridad, percibe como una potencial amenaza para su relación. No son raras las ocasiones en que meras miradas, conversaciones aparentemente inofensivas o gestos sin aparente importancia de otros personajes encienden la mecha de la desconfianza latente en Halil Ibrahim. Él, con un temperamento que, admitámoslo, puede ser volátil, no tarda en manifestar su incomodidad, y no siempre, ni mucho menos, de la manera más sutil. Y es en este preciso instante donde entra en juego la otra cara de la moneda, la que nos cautiva por su fortaleza y determinación, la reacción de Esla. Esla, por su parte, es un torbellino de carácter, una mujer con una voluntad férrea, decidida y con un temple que no se doblega ante las adversidades ni las presiones. Ella ama a Halil Ibrahim, de eso no hay duda, su amor es palpable y profundo. Pero al mismo tiempo ella posee su propia identidad, sus propias aspiraciones y sus propias batallas por librar. Cuando se enfrenta a los celos de Halil Ibrahim, su reacción puede ser tan variada como las facetas de su personalidad, y es precisamente esta imprevisibilidad la que la hace tan fascinante de observar. En ocasiones su instinto es el de apaciguar, de intentar calmar las aguas, de explicarle con paciencia su punto de vista, de hacerle comprender que sus miedos son infundados, meras sombras de su propio pasado. Sin embargo, en otras ocasiones, su paciencia se agota, se esfuma ante la reiteración de las mismas inseguridades, y entonces responde con una firmeza inquebrantable, defendiendo con garras y dientes su autonomía, su libertad de decisión. E incluso en los momentos de mayor intensidad dramática, podría responder a los celos con una frialdad calculada, una indiferencia estratégica que, paradójicamente, solo sirve para avivar aún más la llama de los celos de Halil Ibrahim, como si quisiera demostrarle que su comportamiento está teniendo el efecto contrario al deseado. Pongamos un escenario concreto, uno que nos resulte familiar a todos los que seguimos esta historia. Imaginemos la escena:
Halil Ibrahim, desde cierta distancia, observa a Esla inmersa en una conversación animada con otro hombre. Este hombre podría ser un viejo amigo de ella, alguien con quien comparte una historia pasada, o quizás un colega de negocios con quien está discutiendo asuntos importantes. En ese instante la primera punzada de inseguridad atraviesa el corazón de Halil Ibrahim. Su mente, un terreno fértil para los miedos, comienza a tejer escenarios hipotéticos, a reinterpretar la situación a través del prisma distorsionado de sus inseguridades latentes. Sus cejas se fruncen imperceptiblemente, su mirada se vuelve intensa, cargada de una tensión apenas disimulada, y puede que se instale un silencio cargado, un vacío en la conversación que solo él percibe. Pero, ¿qué hace Esla en este preciso momento? Si ella es consciente, aunque sea de forma sutil, de la tormenta que se está gestando en el interior de Halil Ibrahim, su reacción será crucial, determinante. Podría, con una actitud desafiante y serena, ignorar deliberadamente sus sentimientos, continuar la conversación con la misma naturalidad, demostrando su independencia, su falta de sumisión a sus celos. O quizás con una sonrisa enigmática, una de esas miradas que dicen más que 1000 palabras, podría dar por terminada su charla abruptamente y dirigirse con paso firme hacia Halil Ibrahim, con un gesto que le haga entender, sin necesidad de palabras, que él es su única prioridad, pero de una manera que le haga sentir, al mismo tiempo, que es ella quien tiene el control de la situación. Otra posibilidad, igualmente dramática y cargada de tensión, es que Esla, hastiada hasta la médula de las constantes inseguridades y de la posesividad de Halil Ibrahim, decida no ceder, sino confrontarlo directamente. En lugar de dejarse abrumar por la presión o ceder ante sus miedos irracionales, podría plantarle cara, mirarle a los ojos y exigirle, con la fuerza de su carácter, que confíe en ella. Le recordaría con vehemencia el amor que los une, las innumerables pruebas que han superado juntos, los lazos irrompibles que han forjado en el crisol de las dificultades. Le pediría, con una mezcla de súplica y exigencia, que deje de lado esos miedos irracionales que amenazan con erosionar su relación. Esta reacción, por supuesto, tiene el potencial de ser explosiva. Halil Ibrahim, acostumbrado a ejercer un cierto grado de control, podría sentirse amenazado por esta actitud desafiante, por esta muestra de fortaleza que desafía su propia concepción de la relación. Y es precisamente en ese punto de quiebre donde reside la magia del drama, la confrontación verbal, las palabras duras que vuelan como dardos, y la incertidumbre de si, tras la inevitable tormenta, su vínculo se fortalecerá aún más, consolidado por la honestidad y la confianza mutua, o si, por el contrario, las grietas se harán más profundas, poniendo en peligro su futuro. Lo que realmente eleva la intensidad de estos momentos, lo que los hace tan impactantes y memorables para nosotros, los espectadores, es la fascinante dualidad que se despliega ante nuestros ojos. Por un lado, tenemos la arrolladora intensidad y la pasionalidad de Halil Ibrahim. Aunque a veces su comportamiento pueda resultar excesivo, incluso abrumador, nace de un amor profundo, protector, un deseo genuino de salvaguardar a la mujer que ama. Por otro lado, está la inteligencia aguda, la resiliencia inquebrantable y la fortaleza innata de Esla. Ella no se deja someter, no renuncia a su individualidad, y lucha por mantener su propio espacio dentro de la dinámica de la relación. Cuando estos dos polos opuestos, estas dos fuerzas titánicas, chocan, el resultado es, sin lugar a dudas, sorprendente, impredecible y a menudo, electrizante. Pensemos en las profundas implicaciones de estas dinámicas. Los celos de Halil Ibrahim, si bien son un comportamiento problemático que puede generar conflictos, a menudo revelan la profundidad de su amor y el valor que le otorga a Esla. Su reacción ante estas situaciones se convierte, de alguna manera, en una prueba de fuego para la confianza mutua que sustenta su relación. Si Esla logra navegar estas aguas turbulentas con dignidad, con firmeza, demostrando su amor y su compromiso sin renunciar a su propia esencia, a su individualidad, entonces la relación no solo sobrevive, sino que se fortalece, se cimienta sobre bases más sólidas. Pero por el contrario, si Esla sucumbe a la presión, si sus reacciones son impulsivas, desmedidas o poco consideradas, entonces las grietas en su relación, esas pequeñas fisuras que nacen de la desconfianza y la inseguridad, podrían volverse más profundas, más difíciles de reparar. Y aquí es donde quiero invitaros a una reflexión profunda y personal. ¿Cómo habríais reaccionado vosotros en el lugar de Esla? ¿Os habría frustrado la actitud posesiva y celosa de Halil Ibrahim, llevándoos a explotar? ¿O habríais intentado con una paciencia infinita comprender sus miedos, sus inseguridades, buscando un puente de entendimiento? La verdadera belleza de estas historias, la magia que nos atrapa una y otra vez,
reside en su capacidad para hacernos explorar nuestras propias emociones, para ponernos en la piel de los personajes y reflexionar sobre cómo reaccionaríamos nosotros en situaciones similares. Hemos desgranado la recurrencia de los celos de Halil Ibrahim como un elemento fundamental que pone a prueba constantemente la relación con Esla. Hemos analizado con detalle los detonantes que encienden esta llama pasional y las múltiples formas en que Esla puede reaccionar, abarcando desde la comprensión empática hasta la firmeza inquebrantable, e incluso la contención estratégica de sus propias emociones. Lo que queda meridianamente claro es que la manera en que Esla responde a los celos de Halil Ibrahim nunca es predecible, siempre aporta un giro inesperado a la trama, un elemento de sorpresa que nos mantiene al borde del asiento con la intriga y la expectación de lo que vendrá después, de cómo evolucionará su compleja relación. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan apasionante de hoy. Espero de corazón que hayáis disfrutado de esta inmersión en los sentimientos más intensos y a menudo contradictorios de Halil Ibrahim y Esla. Me encantaría sinceramente conocer vuestra opinión sobre todo lo que hemos discutido. ¿Creéis que los celos, en cierta medida, son necesarios en una relación para mantener viva la chispa? ¿O los consideráis un veneno que erosiona el amor? ¿Cómo reaccionáis vosotros cuando sentís celos o cuando alguien cercano a vosotros los experimenta? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios. Me fascina leer vuestras perspectivas, vuestras experiencias y vuestros puntos de vista. Y si, como a mí, os ha gustado este vídeo y deseáis más contenido de este calibre, no olvidéis darle un gran me gusta, compartirlo generosamente con vuestros amigos que también sienten esa devoción por las series turcas, y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribiros a nuestro canal para no perderos ni un solo vídeo nuevo que publiquemos. Nos vemos en el próximo análisis, en la próxima aventura dramática. Hasta muy pronto.